Máster en Neuropsicología, conoce tus oportunidades. El máster en neuropsicología es una formación avanzada que permite a los profesionales profundizar en el estudio de la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. Esta especialización es muy demandada en campos como la psicología clínica, la neurología, la rehabilitación y la investigación científica. A continuación, te doy una introducción con los detalles clave relacionados con este máster. Universidades que ofrecen el máster en neuropsicología. Algunas universidades reconocidas que imparten este máster en España y a nivel internacional incluyen: Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, especializada en neuropsicología clínica. Universidad de Barcelona UB con un enfoque en la rehabilitación neuropsicológica. Universidad Complutense de Madrid, UCM, ofrece programas en neuropsicología y psicología clínica. Universidad de Deusto Máster en Neuropsicología Clínica. King's College London, Reino Unido, reconocida a nivel mundial por su especialización en neurociencia. University of Edinburgh, Reino Unido, programas avanzados de neuropsicología y neurociencia cognitiva. Duración del máster. La mayoría de los programas de máster en neuropsicología tienen una duración de 1 a 2 años, dependiendo de si se realiza a tiempo completo o parcial. La modalidad a tiempo completo es común en muchas universidades europeas y puede incluir hasta 60 o 90 créditos ECTS. Coste del máster. El coste del máster varía según la universidad y el país donde se curse. En España, el coste promedio de un máster en neuropsicología oscila entre los 3.000 y 6.000 euros anuales en universidades públicas, mientras que en universidades privadas puede superar los 10.000 euros. En el Reino Unido, el coste puede variar entre 10.000 y 20.000 libras esterlinas anuales para estudiantes internacionales. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas opciones de becas para financiar este tipo de estudios. Becas Erasmus y para estudiar en países de la Unión Europea. Becas de las propias universidades. Muchas instituciones ofrecen becas internas basadas en el rendimiento académico o la necesidad económica. Becas del Ministerio de Educación en España, se puede optar por becas del Estado. Becas de organizaciones privadas como la Fundación Carolina o la Caixa, que ofrecen financiación a estudiantes internacionales. Para obtener estas becas, generalmente se requiere tener un buen expediente académico, demostrar necesidad económica y presentar una solicitud formal acompañada de cartas de recomendación y motivación. Asignaturas del máster. Las asignaturas varían entre las universidades, pero los módulos más comunes suelen incluir: Primer año. Neuroanatomía funcional. Evaluación neuropsicológica. Psicopatología y trastornos neuropsicológicos. Técnicas de rehabilitación neuropsicológica. Neurociencia cognitiva. Segundo año. Neuropsicología del envejecimiento. Intervención neuropsicológica en poblaciones infantiles. Investigación en neuropsicología. Prácticas externas. Trabajo de fin de máster. Salario y puestos de trabajo. Con un máster en neuropsicología, los profesionales suelen encontrar empleo en áreas clínicas, educativas, de investigación y en la industria privada. Los puestos más comunes incluyen: neuropsicólogo clínico, en hospitales y centros de rehabilitación. Investigador, en laboratorios de neurociencia y universidades. Consultor neuropsicológico, en empresas de tecnología o farmacéuticas. El salario promedio para un neuropsicólogo en España ronda los 30.000 a 45.000 euros anuales, aunque esto puede variar dependiendo de la experiencia y el tipo de empleo. En países como Reino Unido o Estados Unidos, los salarios pueden superar los 60.000 euros anuales. Este máster no solo abre puertas en el ámbito clínico, sino también en el mundo de la investigación y la tecnología, dado el creciente interés en las neurociencias aplicadas. Neuroanatomía funcional es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neuropsicología que se centra en el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso humano y su relación con las funciones cognitivas y comportamentales. Contenido de la asignatura. Estructura del sistema nervioso. Se examinan las principales estructuras del sistema nervioso central, SNC, que incluye el cerebro, el cerebelo, y el tronco encefálico,
así como el sistema nervioso periférico, SNP. Se estudian las divisiones del cerebro, como los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, y su correspondencia con diversas funciones cognitivas. Conexiones neurales. Se analizan las vías neuronales y las conexiones entre diferentes regiones del cerebro, así como su implicación en la comunicación interna del sistema nervioso. Se exploran los circuitos neuronales que subyacen a la percepción, el movimiento, el aprendizaje y la memoria. Función y plasticidad cerebral. Se aborda cómo la estructura cerebral está relacionada con funciones específicas, como el lenguaje, la atención, la memoria y el control motor. Se estudia el concepto de plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse en respuesta a experiencias y lesiones. Métodos de estudio. Se introducen las técnicas utilizadas en neuroanatomía, como la resonancia magnética ERM y la tomografía por emisión de positrones, PET, que permiten visualizar y estudiar la actividad cerebral en vivo. Objetivos de aprendizaje. Comprender la relación entre la anatomía del sistema nervioso y el comportamiento humano. Identificar las áreas del cerebro responsables de diferentes funciones cognitivas y emocionales. Desarrollar habilidades para interpretar imágenes cerebrales y comprender su relevancia clínica. Importancia en la neuropsicología. El conocimiento de la neuroanatomía funcional es esencial para los neuropsicólogos, ya que les permite evaluar y entender las alteraciones cognitivas y conductuales en sus pacientes, así como diseñar intervenciones adecuadas basadas en la neurociencia. Además, proporciona una base sólida para comprender los trastornos neuropsicológicos y su tratamiento. Evaluación neuropsicológica es una asignatura esencial en el primer año del máster en neuropsicología, que se centra en los métodos y herramientas utilizados para evaluar el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de los individuos, especialmente en el contexto de lesiones cerebrales, trastornos neurológicos o psiquiátricos. Contenido de la asignatura. Conceptos básicos. Se introducen los principios de la evaluación neuropsicológica, incluyendo la definición, objetivos y tipos de evaluación. Se discuten las diferencias entre evaluación psicológica y neuropsicológica. Métodos de evaluación. Se examinan los diferentes tipos de pruebas utilizadas en la evaluación neuropsicológica, incluyendo pruebas estandarizadas, instrumentos validados que miden diversas funciones cognitivas, como la memoria, la atención, el lenguaje y la percepción. Entrevistas clínicas, métodos para obtener información sobre la historia clínica y el funcionamiento cotidiano del paciente. Observación del comportamiento, evaluaciones en contextos naturales para comprender mejor la conducta del individuo. Interpretación de resultados. Se enseña a interpretar los resultados de las pruebas neuropsicológicas, integrando la información obtenida para formular un perfil cognitivo completo del paciente. Se aborda la importancia de la contextualización de los resultados, considerando factores como la edad, la educación y el contexto cultural del paciente. Informes y devolución. Se analizan las habilidades necesarias para elaborar informes claros y comprensibles, que resuman los hallazgos de la evaluación. Se discute cómo devolver los resultados al paciente /diagonal o a su familia, y la importancia de la comunicación efectiva en este proceso. Objetivos de aprendizaje. Comprender los fundamentos y la importancia de la evaluación neuropsicológica en la práctica clínica. Familiarizarse con las herramientas y técnicas utilizadas en la evaluación de funciones cognitivas. Desarrollar habilidades para interpretar y comunicar los resultados de las evaluaciones de manera efectiva. Importancia en la neuropsicología. La evaluación neuropsicológica es un componente crítico en el diagnóstico y tratamiento de trastornos cognitivos y conductuales. Proporciona información valiosa que ayuda a los neuropsicólogos a identificar déficits específicos, planificar intervenciones adecuadas y monitorear el progreso del paciente a lo largo del tiempo. Además, permite una mejor comprensión del impacto de las lesiones cerebrales y los trastornos neurológicos en la vida diaria de los individuos. Psicopatología y trastornos neuropsicológicos es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neuropsicología que se centra en el estudio de los trastornos psicológicos y su relación con el funcionamiento cerebral.
Esta asignatura proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de cómo las alteraciones en la estructura y función del cerebro pueden dar lugar a diversas manifestaciones clínicas en el comportamiento y la cognición. Contenido de la asignatura. Conceptos básicos de psicopatología. Se introducen los principios de la psicopatología, incluyendo definiciones, clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. Se examinan los modelos teóricos que explican la aparición de los trastornos psicológicos, incluyendo modelos biológicos, psicológicos y socioculturales. Trastornos neuropsicológicos. Se estudian los trastornos específicos relacionados con lesiones o disfunciones cerebrales, tales como trastornos de la memoria, amnesia, enfermedad de Alzheimer. Trastornos del lenguaje, afasias, disartria. Trastornos de la atención, TDA, déficit atencional postlesión. Trastornos del estado de ánimo y ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad. Diagnóstico y evaluación. Se analizan los criterios diagnósticos y las herramientas de evaluación utilizadas para identificar trastornos neuropsicológicos. Se enfatiza la importancia de un enfoque integral que contemple tanto los aspectos neurobiológicos como los psicológicos en el diagnóstico. Tratamiento e intervención. Se discuten las diferentes modalidades de tratamiento para los trastornos neuropsicológicos, incluyendo terapias psicológicas, farmacológicas y rehabilitación neuropsicológica. Se abordan las estrategias de intervención basadas en la evidencia y la importancia de la personalización del tratamiento según las necesidades del paciente. Objetivos de aprendizaje. Comprender los fundamentos de la psicopatología y cómo se relacionan con los trastornos neuropsicológicos. Identificar y clasificar los principales trastornos psicológicos desde una perspectiva neuropsicológica. Familiarizarse con los métodos de diagnóstico y evaluación de los trastornos neuropsicológicos. Importancia en la neuropsicología. Esta asignatura es crucial para los futuros neuropsicólogos, ya que les proporciona las herramientas necesarias para identificar y comprender los trastornos que afectan a sus pacientes. La integración de la psicopatología y la neuropsicología permite a los profesionales abordar de manera más efectiva las complejidades de los trastornos mentales, diseñar intervenciones adecuadas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, fomenta un enfoque multidisciplinario en la atención de la salud mental, esencial para un tratamiento efectivo y holístico. Técnicas de rehabilitación neuropsicológica es una asignatura esencial en el primer año del máster en neuropsicología que se centra en las estrategias y métodos utilizados para ayudar a los pacientes a recuperar o compensar funciones cognitivas, emocionales y conductuales que han sido afectadas por lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas o trastornos psicológicos. Contenido de la asignatura. Fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica. Se introducen los principios básicos de la rehabilitación, incluyendo la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse después de una lesión. Se abordan los objetivos de la rehabilitación, que pueden incluir la mejora de habilidades específicas, la compensación de déficits y el aumento de la autonomía del paciente. Evaluación inicial y planificación. Se enseña cómo realizar una evaluación neuropsicológica inicial para identificar las áreas de funcionamiento afectadas y establecer un plan de intervención personalizado. Se enfatiza la importancia de involucrar al paciente y a su familia en el proceso de planificación y establecimiento de objetivos. Técnicas de rehabilitación. Se exploran diversas técnicas y enfoques terapéuticos, que pueden incluir entrenamiento cognitivo, ejercicios diseñados para mejorar funciones específicas como la memoria, la atención y el lenguaje. Terapia ocupacional, actividades que ayudan a los pacientes a realizar tareas de la vida diaria. Intervenciones conductuales, estrategias para modificar comportamientos problemáticos y fomentar habilidades adaptativas. Uso de tecnología, herramientas tecnológicas y aplicaciones que pueden facilitar la rehabilitación cognitiva. Monitoreo y evaluación del progreso. Se discuten métodos para evaluar el progreso de los pacientes a lo largo del proceso de rehabilitación y ajustar las intervenciones según sea necesario. Se enfatiza la importancia de la retroalimentación continua para motivar a los pacientes y mejorar los resultados. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios y técnicas de la rehabilitación neuropsicológica.
Desarrollar habilidades para evaluar las necesidades de los pacientes y planificar intervenciones efectivas. Familiarizarse con diversas estrategias de intervención y su aplicación en diferentes contextos clínicos. Importancia en la neuropsicología. La rehabilitación neuropsicológica es fundamental para ayudar a los pacientes a reintegrarse en sus vidas cotidianas después de una lesión o enfermedad. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para diseñar e implementar programas de rehabilitación que sean efectivos y centrados en el paciente. Al aprender a combinar diferentes técnicas y enfoques, los futuros neuropsicólogos pueden contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de sus pacientes, ayudándoles a recuperar habilidades y fomentar su autonomía. Neurociencia cognitiva es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neuropsicología que se enfoca en el estudio de cómo los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones, están relacionados con la actividad cerebral. Esta disciplina interdisciplinaria combina conocimientos de psicología, neurociencia, biología y ciencias computacionales para comprender la base neural de la cognición. Contenido de la asignatura. Introducción a la neurociencia cognitiva. Se presentan los conceptos básicos y la historia de la neurociencia cognitiva, así como su relevancia en la comprensión de los procesos mentales y su relación con el cerebro. Se discuten las metodologías utilizadas en esta área de estudio, incluyendo la neuroimagen y la electroencefalografía, (NEG). Estructuras cerebrales y funciones cognitivas. Se exploran las principales estructuras cerebrales implicadas en la cognición, como la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y las áreas de asociación. Se analiza cómo diferentes áreas del cerebro están especializadas en funciones cognitivas específicas y cómo éstas se integran para facilitar el funcionamiento cognitivo. Procesos cognitivos. Se estudian los distintos procesos cognitivos, incluyendo percepción, cómo el cerebro procesa información sensorial. Atención, mecanismos de selección y focalización de recursos cognitivos. Memoria, tipos de memoria, a corto y largo plazo, y su representación neural. Lenguaje, bases neuronales del procesamiento del lenguaje y la comunicación. Toma de decisiones, procesos psicológicos y neuronales implicados en la elección y el juicio. Trastornos cognitivos. Se analizan los efectos de las lesiones cerebrales y los trastornos neurológicos en la cognición, explorando cómo las alteraciones en la actividad cerebral pueden afectar los procesos cognitivos. Objetivos de aprendizaje. Comprender la relación entre la estructura cerebral y las funciones cognitivas. Familiarizarse con los métodos y técnicas de investigación en neurociencia cognitiva. Desarrollar habilidades para analizar y criticar estudios relacionados con la cognición y la neurociencia. Importancia en la neuropsicología. La neurociencia cognitiva es crucial para los neuropsicólogos, ya que proporciona una base teórica y empírica para entender cómo los procesos mentales se manifiestan en la actividad cerebral. Esta asignatura permite a los estudiantes integrar conocimientos sobre la función cerebral y la conducta, lo que es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de trastornos neuropsicológicos. Además, ayuda a comprender la complejidad del cerebro humano y su papel en la cognición, lo que es esencial para diseñar intervenciones adecuadas y efectivas en la práctica clínica. Neuropsicología del envejecimiento es una asignatura del segundo año del máster en neuropsicología que se centra en el estudio de cómo los procesos cognitivos y emocionales se ven afectados por el envejecimiento. Esta disciplina examina tanto los cambios normales que ocurren con la edad como las patologías neuropsicológicas que pueden surgir en las personas mayores, como la demencia y el deterioro cognitivo leve. Contenido de la asignatura. Fundamentos del envejecimiento. Se introducen los conceptos básicos del envejecimiento, incluyendo teorías biológicas y psicológicas del envejecimiento y su impacto en la salud general y el bienestar. Se analizan los aspectos demográficos y sociales del envejecimiento en la población actual. Cambios cognitivos normales y patológicos. Se examinan los cambios cognitivos típicos asociados con el envejecimiento, tales como las alteraciones en la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas. Se discuten trastornos neuropsicológicos relacionados con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y otros tipos de demencia, y se abordan sus características clínicas, diagnóstico y tratamiento.
Evaluación neuropsicológica en personas mayores. Se presentan herramientas y técnicas de evaluación neuropsicológica específicas para la población anciana, enfatizando la importancia de la adaptación de pruebas y métodos a las necesidades de esta población. Se analiza cómo los factores socioemocionales y de salud afectan la evaluación neuropsicológica. Intervención y rehabilitación. Se estudian estrategias de intervención y rehabilitación dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incluyendo programas de estimulación cognitiva y enfoques terapéuticos. Se discuten enfoques psicoeducativos para familiares y cuidadores para apoyar a las personas mayores en su entorno diario. Objetivos de aprendizaje. Comprender los procesos cognitivos y emocionales asociados con el envejecimiento y las diferencias entre el envejecimiento normal y patológico. Familiarizarse con la evaluación y diagnóstico de trastornos neuropsicológicos en la población anciana. Desarrollar habilidades para diseñar intervenciones efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Importancia en la neuropsicología. La neuropsicología del envejecimiento es fundamental para los profesionales que trabajan con personas mayores, ya que les permite identificar y abordar los desafíos cognitivos y emocionales que enfrentan. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para realizar evaluaciones adecuadas, desarrollar planes de intervención personalizados y ofrecer apoyo a los pacientes y sus familias. Además, la comprensión del envejecimiento y sus implicaciones neuropsicológicas es esencial en un mundo donde la población anciana está en constante crecimiento, y los neuropsicólogos juegan un papel crucial en la promoción del envejecimiento saludable y la mejora de la calidad de vida en esta etapa. Intervención neuropsicológica en poblaciones infantiles es una asignatura del segundo año del máster en neuropsicología que se centra en las técnicas y estrategias de intervención diseñadas para abordar los problemas neuropsicológicos en niños y adolescentes. Esta asignatura es fundamental para entender cómo las disfunciones cognitivas y emocionales se manifiestan en la infancia y cómo se pueden tratar de manera efectiva. Contenido de la asignatura. Desarrollo infantil y neuropsicología. Se introducen las etapas del desarrollo cognitivo y emocional en la infancia y la adolescencia, así como las características neuropsicológicas que se observan en cada etapa. Se analizan los hitos del desarrollo y cómo las alteraciones en el desarrollo pueden dar lugar a dificultades neuropsicológicas. Trastornos neuropsicológicos en la infancia. Se examinan los trastornos más comunes que afectan a los niños, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, trastornos del aprendizaje, trastornos del espectro autista, TEA, y trastornos de ansiedad. Se discuten las características clínicas, diagnósticas y neuropsicológicas de estos trastornos. Evaluación neuropsicológica infantil. Se presentan las herramientas y técnicas de evaluación adaptadas para niños, incluyendo pruebas estandarizadas, observaciones y entrevistas. Se enfatiza la importancia de la evaluación integral, considerando factores contextuales y familiares. Técnicas de intervención. Se estudian las estrategias de intervención específicas para trabajar con niños, tales como la terapia cognitivo-conductual, programas de entrenamiento en habilidades sociales, y técnicas de estimulación cognitiva. Se analiza la colaboración con padres, educadores y otros profesionales en el diseño e implementación de programas de intervención. Aspectos éticos y consideraciones culturales. Se discuten las consideraciones éticas al trabajar con poblaciones infantiles y la importancia de adaptar las intervenciones a las necesidades culturales y familiares de los niños. Objetivos de aprendizaje. Comprender las características del desarrollo neuropsicológico en la infancia y cómo éstas pueden influir en la intervención. Familiarizarse con los trastornos neuropsicológicos más comunes en niños y sus implicaciones para la intervención. Desarrollar habilidades para realizar evaluaciones adecuadas y diseñar intervenciones efectivas adaptadas a las necesidades de los niños y sus familias. Importancia en la neuropsicología. Esta asignatura es esencial para los neuropsicólogos que trabajan con poblaciones infantiles, ya que les proporciona las herramientas necesarias para identificar, evaluar y tratar trastornos neuropsicológicos en niños y adolescentes. La intervención temprana es crucial para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los jóvenes afectados por dificultades cognitivas y emocionales.
Al comprender el desarrollo infantil y las estrategias de intervención, los futuros neuropsicólogos pueden contribuir significativamente al bienestar y la adaptación de los niños en sus entornos familiares, escolares y sociales. Investigación en neuropsicología es una asignatura del segundo año del máster en neuropsicología que se centra en los métodos y enfoques utilizados para investigar cuestiones relacionadas con la función cognitiva, el comportamiento y los trastornos neuropsicológicos. Esta asignatura es fundamental para desarrollar habilidades de investigación y comprensión crítica de la literatura científica en el campo. Contenido de la asignatura. Fundamentos de la investigación científica. Se introducen los principios básicos de la investigación, incluyendo el diseño de estudios, formulación de hipótesis, y la recolección y análisis de datos. Se discuten las diferencias entre enfoques cuantitativos y cualitativos, y su aplicación en neuropsicología. Métodos de investigación en neuropsicología. Se exploran los diversos métodos utilizados en la investigación neuropsicológica, tales como estudios de casos, análisis detallado de individuos con trastornos neuropsicológicos, investigaciones experimentales, diseño de experimentos para estudiar la relación entre variables, estudios correlacionales, análisis de la relación entre variables sin intervención directa. Métodos de neuroimagen, uso de técnicas como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, para investigar la actividad cerebral. Ética en la investigación. Se discuten consideraciones éticas en la investigación con humanos, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad y el manejo de datos sensibles. Se analiza la importancia de seguir pautas éticas para proteger a los participantes en estudios neuropsicológicos. Análisis e interpretación de datos. Se enseña a utilizar software estadístico para analizar datos y extraer conclusiones significativas. Se abordan métodos para interpretar los resultados de manera crítica y contextualizarlos dentro de la literatura existente. Presentación de resultados. Se discuten las mejores prácticas para redactar informes de investigación y presentar resultados de manera clara y concisa. Se enfatiza la importancia de la comunicación efectiva de los hallazgos a la comunidad científica y al público en general. Objetivos de aprendizaje. Comprender los métodos de investigación utilizados en neuropsicología y su aplicabilidad en estudios clínicos y experimentales. Desarrollar habilidades para diseñar y llevar a cabo investigaciones, así como para analizar e interpretar datos. Familiarizarse con los principios éticos que rigen la investigación en neuropsicología. Importancia en la neuropsicología. La investigación en neuropsicología es crucial para avanzar en la comprensión de los trastornos neuropsicológicos, desarrollar nuevas intervenciones y mejorar las prácticas clínicas. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para contribuir a la base de conocimiento en el campo, evaluar críticamente la literatura científica y aplicar los hallazgos en su práctica profesional. Al aprender a llevar a cabo investigaciones rigurosas y éticas, los futuros neuropsicólogos pueden desempeñar un papel importante en la evolución de la neuropsicología como disciplina y en la mejora del bienestar de los pacientes. Prácticas externas es una asignatura fundamental del segundo año del máster en neuropsicología que ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno profesional real. Esta experiencia práctica es esencial para el desarrollo de habilidades clínicas y para la integración en el campo de la neuropsicología. Contenido de la asignatura. Objetivos de las prácticas. Se establecen metas claras para las prácticas, que incluyen la aplicación de técnicas de evaluación y intervención, la observación del trabajo clínico y el desarrollo de habilidades interpersonales en la relación con pacientes y equipos multidisciplinarios. Selección de centros de prácticas. Los estudiantes pueden realizar sus prácticas en una variedad de entornos, que pueden incluir hospitales, clínicas de salud mental, centros de rehabilitación, escuelas y organizaciones comunitarias. Estos lugares permiten a los estudiantes enfrentarse a una amplia gama de casos y poblaciones. Supervisión y mentoría. Durante las prácticas, los estudiantes trabajan bajo la supervisión de profesionales experimentados en neuropsicología, quienes les guían en el proceso de evaluación e intervención. Se establece un sistema de mentoría que ayuda a los estudiantes a recibir retroalimentación sobre su desempeño y a reflexionar sobre sus experiencias. Evaluación de competencias.
Se lleva a cabo una evaluación continua del desempeño del estudiante, que puede incluir autoevaluaciones, evaluaciones por parte del supervisor y presentaciones de casos. Los estudiantes son evaluados en habilidades clínicas, capacidad de comunicación, trabajo en equipo y ética profesional. Reflexión y aprendizaje. Al finalizar las prácticas, se requiere que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia, analizando los desafíos enfrentados, las habilidades adquiridas y cómo éstas se aplican a su futura práctica profesional. Se fomenta la elaboración de un informe que resuma la experiencia y las lecciones aprendidas. Objetivos de aprendizaje. Aplicar los conocimientos teóricos en un entorno clínico real y desarrollar competencias prácticas en neuropsicología. Observar y participar en el proceso de evaluación e intervención con pacientes. Reflexionar sobre la experiencia clínica y recibir retroalimentación constructiva de profesionales del campo. Importancia en la neuropsicología. Las prácticas externas son cruciales para la formación de neuropsicólogos competentes y seguros. Proporcionan la experiencia necesaria para desarrollar habilidades clínicas y permiten a los estudiantes comprender la realidad del trabajo en el campo. Al interactuar con pacientes y profesionales, los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos de manera práctica, lo que les ayuda a construir confianza en su capacidad para trabajar en el área de la neuropsicología. Además, estas experiencias prácticas son fundamentales para establecer redes profesionales y mejorar la empleabilidad de los graduados en el futuro. Trabajo de fin de máster, TFM, es una asignatura clave del segundo año del máster en neuropsicología que tiene como objetivo principal permitir a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del programa en un proyecto de investigación o una intervención práctica. El TFM representa una culminación del aprendizaje del máster y es una oportunidad para demostrar habilidades de investigación, análisis crítico y aplicación de teorías y prácticas neuropsicológicas. Contenido de la asignatura. Selección del tema. Los estudiantes eligen un tema relacionado con la neuropsicología que les interese, que puede abarcar desde la investigación sobre un trastorno específico hasta la evaluación de una técnica de intervención. El tema debe ser relevante, original y factible dentro del tiempo y los recursos disponibles. Metodología de investigación. Se enseña a los estudiantes a desarrollar una propuesta de investigación que incluya la formulación de hipótesis, el diseño del estudio, la metodología de recolección y análisis de datos, y la consideración de aspectos éticos. Dependiendo del enfoque, el TFM puede consistir en un estudio empírico, una revisión sistemática de la literatura, o un proyecto de intervención. Supervisión. Cada estudiante trabaja bajo la supervisión de un tutor académico, quien proporciona orientación y apoyo durante el proceso de desarrollo del TFM. Las reuniones periódicas con el tutor son clave para asegurar el progreso y abordar cualquier desafío que surja durante la investigación. Redacción del trabajo. Los estudiantes deben redactar su TFM siguiendo un formato académico adecuado, que incluye la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Se enfatiza la importancia de la claridad, la coherencia y la rigurosidad científica en la presentación de los resultados. Presentación y defensa. Al finalizar el trabajo, los estudiantes presentan sus hallazgos ante un tribunal evaluador, que puede incluir profesores del programa y expertos en el campo. La defensa consiste en una exposición breve seguida de preguntas y discusión sobre el trabajo realizado, lo que permite a los estudiantes demostrar su dominio del tema y su capacidad para defender sus ideas. Objetivos de aprendizaje. Desarrollar un proyecto de investigación o intervención que aplique los conocimientos adquiridos en neuropsicología. Mejorar las habilidades de investigación, análisis crítico y comunicación científica. Demostrar capacidad para trabajar de manera autónoma y manejar un proyecto desde su concepción hasta su presentación final. Importancia en la neuropsicología. El trabajo de fin de máster es una experiencia crucial para los estudiantes de neuropsicología, ya que les permite consolidar y aplicar sus conocimientos en un contexto práctico. Esta asignatura no solo fortalece las habilidades de investigación y análisis, sino que también prepara a los estudiantes para futuros desafíos profesionales y académicos. Al completar el TFM, los graduados están mejor equipados para contribuir al avance del campo de la neuropsicología, ya sea a través de la práctica clínica, la investigación o la educación. Además,
este trabajo puede ser una base importante para futuras publicaciones y desarrollos en su carrera profesional.